y a su gente. La escuela es pública, donde los hospitales van a ser públicos. Bueno, en lo emocional es simpático, es cordial y tiene el buen humor argentino que necesitamos tanto. Yo creo y mi familia en que son los que van a defender al pueblo argentino. Voy a votar a Massa. Mi voto es para Sergio Massa. Radio Caput. Por la paz social, por la democracia y por seguir bien adelante con nuestros derechos. El partido se juega todos los días, pero los miércoles jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí en el ciclo 2023, que ya falta poquito para que termine, en Radio Caput, en Ahora y Siempre, para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Es un gusto, como siempre, para nosotros, para nosotras, encontrarnos aquí con ustedes en este querido estudio Chicha Mariani. Soy Ana María Careaga y me acompaña Oscar Estellés. Buenas tardes a todos, todas, todes, dedicado a la muy pronto exministra Acuña. Y nuestro querido operador Martín Loza. Anita hoy no está otra vez ausente con aviso. Ya estamos llenando la planilla, tachámela doble. Va a quedar, ¿cómo es cuando quedas? Queda libre. Va a quedar libre. Queda libre por inasistencia. Bueno, vamos a nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por Twitter, todo juntito, Ahora y Siempre OK, y por Facebook, también todo juntito, Ahora y Siempre. Y para recibir el primer noticiero por WhatsApp, me refiero a InfoSiberia, solo tenés que enviar un mensaje, por ejemplo, Ahora y Siempre, al más 54 911 3205 8813, agendás el número en tus contactos y listo. Vas a recibir cada mañana el primer y más completo resumen de noticias por WhatsApp. Y vamos a decir que a partir de todas la campaña que en su momento también se difundió por InfoSiberia y Radio Caput, se están reproduciendo muchos mensajes que en su momento sí. Las oyentes y los lectores... Escuchábamos en la tanda que separaba nuestro programa con el hermoso programa que hace el compañero Martín, entrañable realmente. Pasaron uno de los mensajes. Bueno, y justamente para tramitar parte de tremendas declaraciones que estamos escuchando en estos días, voy a retomar una práctica antigua, solo por hoy, de la editorial. Los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, decían sus desaparecedores en aquella oscura noche que se instalara en nuestro país hace ya casi medio siglo atrás.
Hoy, la negación de aquella generación y de su impronta y también del alcance y magnitud del horror se reproduce en quienes proclaman: no son 30.000, no fue genocidio, no son delitos de lesa humanidad. Ganamos la guerra, pero perdimos la batalla cultural, decían entonces los exponentes de la dictadura. Y hoy se reproducen esos dichos en quienes afirman que fue una guerra, y no solo niegan, sino que reivindican la metodología del terrorismo de Estado. Y no solo la niegan y la reivindican, es decir, negacionismo y apología del delito, sino que advierten que lo volverían a hacer, y para eso además es necesario desandar lo andado en materia de justicia, porque dicen se va a necesitar de nuevo a las Fuerzas Armadas disponibles e impunes para reprimir a su gente. Sí, vuelven, pretenden volver y vuelven en sus dichos como eterno retorno de lo igual al decir de Nietzsche, dispuestos a reciclar la teoría del enemigo interno, como si en el medio nada hubiera sucedido, dispuestos a reivindicar lo peor de la condición humana, sin velo, sin pudor, desembosadamente, reivindicando, insisto, abiertamente lo siniestro otrora pretendidamente oculto. Como si frente al país devastado que dejaron, no hubiera habido una respuesta ética y de dignidad directamente proporcional a la magnitud del horror. Una respuesta que fundó en la Argentina un pacto civilizatorio que hizo de este país un lugar diferente en el mundo y que le dio a los derechos humanos como precepto universal la singularidad de la Argentina a través de las madres, de las abuelas, de los familiares, sus hijos e hijas que hicieron noble a nuestra generación. ¿Y cuál es ese nombre de los derechos humanos en la Argentina? Memoria, verdad y justicia, que se impuso como una tríada de lo no negociable y que se multiplicó también en otras consignas que fueron haciendo encarnadura en la sociedad. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, cárcel común, perpetua y efectiva. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, y tantas, tantas otras. Sí, la nobleza de esa generación tomó cuerpo en las madres que trajeron a sus seres queridos en la presencia permanente de esa ausencia que perdura hasta hoy, a 40 años del retorno a la democracia, como efecto de lo imprescriptible de sus consecuencias, de las consecuencias del crimen, del horror, de la dictadura. Hay seres humanos que son capaces de cometer las peores atrocidades, decía Freud en una lucidez temprana que no fue ajena a su condición de vida contemporánea a 2 guerras mundiales. Y hay seres humanos, también, decimos nosotros, que son capaces de transformar el efecto de lo mortífero en un acto heroico, en un antes y después, en un contrato social. Esas son las madres, que son expresión, por el contrario, de lo mejor de la condición humana. El nunca más no es sin el malestar en la civilización. Por eso su afianzamiento y preservación es una tarea permanente, más aún cuando los buitres renacen, pretenden renacer de sus cenizas, dispuestos a, como ellos mismos lo reivindican, volver a matar, sea con una motosierra o con la represión nostálgica con la que nos amenazan. Ese nunca más, que más allá de la dictadura devino en el nombre de justas y numerosas reivindicaciones, es algo a tutelar permanentemente, como aquella consigna que las madres nunca resignaron, porque eso es tutelar la vida. Con vida los llevaron, con vida los queremos, decían de sus hijos. Los queremos con vida, en su vida,
reivindicando en ese enunciado la generosa vida de sus hijos e hijas. Bueno, saludable costumbre la de reflexionar en estos tiempos a veces tan vertiginosos que pareciera que no nos damos la oportunidad de pensar en las consecuencias profundas y últimas de lo que está ocurriendo, porque como se desprende de lo que fue tu primera reflexión editorial, hay una ofensiva. Una ofensiva, entre comillas, libertaria y literalmente fascista. Claro, es decir, la libertad es una palabra que bastardean estos personajes. Hay varias expresiones de esta ofensiva. Hemos tomado, digamos, cuatro puntos. Porque necesitaríamos mucho más tiempo. Claro, es decir, a dedicarle todo un programa. Empecemos por el primero. Argentina, 1985, la recordada película de Santiago Mitre, Darín, etc. Victoria Villarruel, candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza, está decididamente en contra de la democracia. La actual diputada ultraderechista ahora la arremetió contra la película Argentina 1985 y contra el director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Eduardo Josami. Que dicho sea de paso, le expresamos, ya lo hemos hecho personalmente, pero lo reiteramos por esta vía, expresamos toda nuestra solidaridad con Eduardo Josami. ¿Por qué? Porque Eduardo dispuso, no es una voluntad propia, sino como parte de un programa, que se exhibiera ante cadetes del Colegio Militar de la Nación el film Argentina 1985. Tronó el escarmiento de Villarruel, que calificó la película como película pro-terrorista. Hizo para hacerle propaganda al PRO. Y atacó a Josami por esta decisión, a quien los indicó como ceder tierras militares para homenajear terroristas. O sea, vaya a saber qué es lo que habrá querido decir, porque el Ministerio de Defensa dispuso la venta de un montón de terrenos ociosos, que no son terrenos militares, son terrenos del Estado en última instancia, no son dueños los militares de esos terrenos, suponiendo que haya querido referirse a eso. Como decía Ana, ya reiteramos nuestra solidaridad para con Eduardo Josami. Siguiendo con eso, con esta ofensiva, el pasado lunes 30 de octubre, todo el arco político y social del país celebró los 40 años de la recuperación de la democracia y se recordó con admiración y respeto la figura del expresidente, don Raúl Alfonsín. Deberíamos aclarar que fue cosa de todo el arco democrático, porque fueron todos menos La Libertad Avanza, Milei y su candidata vice, la inefable Victoria Villarruel, quien en una exposición realizada en su intervención en la cumbre de la Iberoesfera, un rejunte de la ultraderecha mundial, a la que fue invitada por el eurodiputado ultraderechista español Hermann Tertsch, acusó a las madres y abuelas de haber inventado un relato y a Raúl Alfonsín de ser un abogado de terroristas. También dijo que el kirchnerismo es un enemigo al que combate desde hace 20 años. Cito textual a Villarruel. Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina referido a su pasado es falso. Todo lo que han escuchado en Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres ni las abuelas son blancas palomas. La verdad que no son blancas palomas, son luchadoras. Incansables, inclaudicables. Son, como decíamos, heroínas, en este sentido del que hablábamos también oportunamente, que le da la cana a la tragedia de Antígona, ¿no? En este punto en el que, como mujeres comunes, como ellas mismas se reivindican, hicieron un acto heroico. Esto sigue, porque volvió la Pando recargada. ¿Se acuerdan de Cecilia Pando, la que tenía todo el protagonismo reaccionario defendiendo a los militares genocidas?
Bueno, Cecilia Espanto, un tanto eclipsada por la candidata antes citada, volvió a la carga con un video de TikTok en donde recomienda que se solucione el tema de los militares y miembros de las fuerzas de seguridad, policías y civiles ilegalmente detenidos. ¿Por qué? Porque según asegura, cuando suba Milei va a haber un incremento de la conflictividad social que tal vez requiera expertos que van a tener que tomar medidas no gratas, refiriéndose a los militares y lo que harían, y que estos no lo harían sin garantías de impunidad. La confesión de partes, o sea, hace una exhaustiva descripción de lo que va a ocurrir de la aplicación de un programa económico como el que tiene Milei, de que va a haber conflictividad social y de que qué mejor que los expertos en genocidas para reprimir al pueblo. Incluso dice en el video, empieza a decir, dice la palabra y dice responder a las agresiones. Bueno. Es que justamente retomando un poco lo que planteábamos en la editorial, el hecho de que en la Argentina, que sí, efectivamente la Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hizo lo que en esta materia y de este modo no se hizo en ningún país del mundo, que fue juzgar a los autores materiales de estos delitos. Los juicios se organizaron por circuito represivo. Uh-huh. Y con la justicia ordinaria. Más allá de todos los debates que hubo en su momento, si había que establecer tribunales especiales por la magnitud de los delitos y lo insuficiente del Código Penal para juzgar crímenes de esta naturaleza, más allá, insisto, de que si prácticamente las Fuerzas Armadas en su conjunto y las Fuerzas de Seguridad estuvieron al servicio de la represión, son muchos más los involucrados que los que se han podido juzgar. Más allá de todo lo que veamos como insuficiente en este punto, efectivamente Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos porque en esa tríada memoria, verdad y justicia, la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable. ¿Qué quiere decir? Que no hubo ningún tipo de arreglo, de acuerdo, de negociación para que no se aceptaron desde el movimiento de derechos humanos, madres, abuelas, familiares y otros actores del campo de los derechos humanos y del campo social, jamás aceptaron ningún tipo de negociación ni ningún tipo de beneficio para los represores. Desde la propia autoamnistía que antes de entregar el poder pretendieron establecer para autoperdonarse sus crímenes, que fue derogada por el propio gobierno de Alfonsín, Inmediatamente, ni luego, que además les dio la posibilidad de que ellos se juzgaran con los tribunales militares. Exactamente. Cosa que tampoco hicieron. Luego vinieron las leyes llamadas de impunidad, la ley de punto final, de obediencia debida, luego los indultos, y el movimiento de derechos humanos luchó contra todos y cada uno de estos intentos de consagrar la impunidad, pidiendo siempre que fueran juzgados los autores materiales e intelectuales y también los principales beneficiarios de estos delitos. En numerosas expresiones de lucha justamente se da cuenta de ese lugar de vanguardia de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Por ejemplo, cuando se fue construyendo, profundizando el concepto de dictadura, hablando de dictadura cívico-militar, que siempre decimos que incluso lo cívico, puesto a ese nivel, fue para dar cuenta de la responsabilidad civil, pero en realidad los militares hicieron el trabajo sucio en beneficio de los empresarios y todo lo que vino después de esta acelerada concentración de la riqueza en manos de muy pocos, en beneficio de muy pocos y en desmedro de la mayoría de la población. Entonces, todo lo que tiene que ver con los avances en el plano de la justicia, precisamente ponen un límite a esta crueldad que habita en el ser humano y que algunas personas son capaces de
hacer lo que hicieron los militares a través de el partido militar, podemos decir, con todo lo que esto implica, a través de el establecimiento de un sistema concentracionario por el cual fueron capaces de secuestrar, someter a la gente a condiciones infrahumanas de vida, torturarlas, horadar el cuerpo del otro, la reducción a servidumbre, violaciones, abusos, hasta llegar a esta solución final de la que se jactaban de haber hallado, como fueron los vuelos de la muerte. En la Argentina de la dictadura, los represores secuestraron a una valiosa generación comprometida con la realidad de su tiempo, se apropiaron de sus hijos e hijas y también asesinaron a las madres que los buscaban. Entonces, justamente cuando decía que Freud afirmaba que hay seres humanos que son capaces de cometer las peores crueldades, decía también si saben que no van a ser juzgados por ello. Uh-huh. El juzgamiento de estos delitos es precisamente a partir de la norma del derecho que se instaura para regular las relaciones entre los seres humanos. Y por eso, directamente, en este caso Pando, lo afirmaba con absoluto desparpajo, obscenidad, sin velo, que efectivamente necesitan la impunidad para que las Fuerzas Armadas vuelvan a cometer los mismos delitos. Claro, es decir, el cinismo de este tipo de expresiones es proverbial, porque no solo reconocen que fueron usados, porque en su largo discurso dice que respondieron a instrucciones de los gobiernos civiles, es decir, siguen amparándose. Nosotros nos dieron la orden de aniquilar a la subversión y la aniquilamos. Sino que les dicen al gobierno que va a entrar o que va a subir, tienen que liberarlos porque están ilegalmente detenidos, o sea, contraviniendo montones de disposiciones ya consagradas por las leyes, porque además les van a tener que pedir que vuelvan a hacer lo mismo. Es tremendo, digamos, el contenido del discurso, las consecuencias y las implicancias de ese discurso. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre también con este tipo de expresiones? Alientan a quienes están detenidos cumpliendo condenas. Por ejemplo, Jorge Eduardo El Tigre Acosta, el jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 332, que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada, en la ESMA, difundió una entusiasta carta desde la Unidad 34 del Campo de Mayo, donde está detenido, en la que dice: se aproxima la hora del conocimiento de la verdad, pero no la que se dice que es la verdad que surgió de los juicios manejados por, entre comillas de él, la patria socialista. Acosta se entusiasma porque percibe que en un gobierno de la libertad avanza tiene muchas cosas en común con lo que ha sostenido los militares condenados por delito de lesa humanidad desde siempre. Dicho textualmente, que hubo una guerra, que hubo excesos, que no fueron 30.000, etcétera, etcétera. Recordemos que Acosta acumula varias condenas, 2 a prisión perpetua por los crímenes cometidos en la ESMA, una de 24 años por los delitos sexuales que sufrieron mujeres que estaban allí detenidas y una más de 30 años de prisión por su participación en el plan sistemático de robo de niños. Y tenemos un audio. Sí, como cierre de todo esto, queríamos compartir un audio. En rigor es un video que está circulando en las redes, un compilado, creo que de la radio urbana Play, en donde se combina un texto que escribió Pedro Aznar. Sí, que ha sido muy difundido. Muy difundido también como texto sobre qué significa, qué digo cuando digo libertad, con declaraciones, mechado con declaraciones de la Villarroel, Milei y la Pando. Escuchemos. Mientras el capitalismo implosiona y crea en su seno un océano de parias, la democracia es traicionada y secuestrada por las élites del mundo, por su retorcida especulación y su astuta manipulación de la opinión pública. Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina en lo referido a su pasado es falso. No fueron 30.000 los desaparecidos.
La democracia que recuperamos es preciosa, frágil y se apoya en los hombros de cada una y cada uno de nosotros. Ese nosotros que se levantó malherido de las ruinas en el 83 y le dijo a la cara al horror un resonante nunca más. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Hoy, a 4 exactas décadas de haber creído terminada para siempre aquella pesadilla de plomo, la vemos asomar su repugnante cabeza en forma de promesas falsas, ideas a medio cocinar, falacias mal vestidas de tecnicismos y un aberrante negacionismo de las monstruosidades cometidas. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. En esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Este es el momento en que la ciudadanía deberá mostrar su temple y su coraje, el material del que está hecha, la fibra de su altura moral o la caída estrepitosa al precipicio del individualismo autoritario. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos. Defenderemos la democracia y los derechos que ella garantiza en las urnas. Si eso no alcanzase, la defenderemos en las plazas, en los foros, en las calles. Probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social, que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden. La verdadera libertad no es la del dinero para esclavizar a las personas. La verdadera libertad canta en la defensa de la dignidad del otro. La verdadera libertad no retrocederá. Muy importante esto que acabamos de escuchar. Decía Pedro Aznar que vamos a defender la democracia y sus derechos en las urnas, y si esto no alcanzara, lo haremos en las plazas, en los foros y en las calles. Así será. Vamos a una tanda. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Caput. Hay tantos motivos para votar a un gobierno nacional y popular. Me mueve el amor, me mueve la pasión. Los demás hablan de aniquilar, de exterminar, de desaparecer, todo en función de la violencia. Yo no quiero más violencia. De Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco, y voy a votar a Massa. Voy a votar a Massa. Y lo quiero votar a Massa. Voto a Sergio Massa. Lo voy a votar a Massa sin lugar a duda, porque Milei es absolutamente impresentable. Los derechos humanos, las Islas Malvinas, nuestra soberanía, defiende nuestros pesos. Y lo quiero votar a Massa principalmente porque es el único que tiene un proyecto para adelante con respecto a la industria, a nosotros como pueblo, a mejorarnos la calidad de vida. Radio Caput. Quiero que haya salud, quiero que se proteja a la gente, que haya soberanía alimentaria. Además, quiero que no se reprima a la gente que sale a protestar. En tu edificio hay un matafuego. En tu auto hay un matafuego. En tu trabajo hay un matafuego. ¡Matafuego! Usa tu matafuego. Una trinchera ignífuga contra el neoliberalismo. En Radio Caput, escucha Matafuego. Miércoles a las 7 de la tarde. ¡Matafuego! En Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar.
ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Seguimos en Ahora y Siempre, y en estos días vertiginosos que estamos viviendo, porque la verdad que pasó una semana y unos días apenas de la elección, y sin embargo parece que hubiera pasado un mes. Y bueno, todos los temas que tienen que ver con lo que está en riesgo, en peligro, no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero algunas cuestiones se ponen en evidencia y ponen también de relieve ese peligro. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la soberanía. En su momento también estaban dispuestos, y así lo expresaban, de enrifar las Malvinas, y ahora está también el tema tan importante del lago escondido, a propósito justamente de este hermoso lugar de la Patagonia, del cual el magnate Lewis quiere apropiarse y restringir su acceso. Va a haber el cuarto encuentro intercultural por la soberanía Camino al Lago Escondido, que es el domingo 5 de noviembre de 12 a 18. Es un encuentro intercultural que organiza el colectivo por la soberanía Camino al Lago Escondido, bajo el lema Las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también. Y para hablar de este tema estamos en contacto con el Tano Jorge Pisani, de la secretario de Cultura de los Metros Delegados, que ya estuvo acá en Ahora y Siempre. Te saludamos, Tano, querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana, querida? Sí, estuve muy bien, y también estuve allá en el lago el último año, la última movida. Sí, recuerdo que estás estás en varias luchas, ¿no? Como no puede ser de otra manera en estos tiempos que nos requieren de muchas, pero que todas responden a lo mismo, ¿no? Esta disputa con los intereses del poder. Contanos un poco cómo viene esta próxima actividad del 5 de noviembre. Sí, varios sectores, organizaciones y compañeros allá de la zona. Esto es lo bueno, y por eso lo estamos bancando desde acá también, del Sindicato del Subte, de la CTA y de otras organizaciones. Surge un movimiento de allá de la zona también con respecto a lo que está haciendo Lewis, alambrando los caminos para que la gente no se pueda acercar al lago escondido. Entonces, bueno, ya por cuarta vez se hace un festival para, reclamar que se abra el camino de Tacuifí, y bueno, para que se pueda acceder, como dice la Constitución, a las aguas públicas, cualquier persona que lo desee. Así que bueno, va Bruno Arias, que es un compañero muy conocido, muy solidario, y muchas bandas más, que va a durar casi toda la tarde. Y bueno, la idea es apoyar desde todos lados, y también que se sepa que la movida sigue, que no es solamente la movida anual del camino por las montañas y la presión sobre la puerta del camino, sino que también hay otras actividades. Por eso pensamos también en bancar, y más también sabiendo que este señor está teniendo problemas con la justicia norteamericana por varios negociados que hace en todas partes, ¿no? Qué notable esto de cuando asistimos a estas denuncias que hubo y que realmente se efectivicen, cómo de alguna manera se revaloriza toda la denuncia y el trabajo que se viene haciendo acá hace mucho tiempo. Sí, porque ¿qué tal, Tano? Oscar te habla. Es una lucha que no empezó ayer, digamos, la vienen sosteniendo la comunidad de la zona desde hace bastante tiempo. Para explicarlo muy brevemente, Lewis se arroga el derecho de propiedad prácticamente del acceso al lago y obliga a que la comunidad tenga que realizar un camino de montaña que dura varios días y es muy riesgoso y difícil, cuando podría facilitar un acceso mucho más libre y fácil para poder llegar al lago, que es propiedad de la comunidad, digamos, no tiene por qué restringirlo. Y además se ha rodeado de una patota de peones armados y de patobicas que defienden a sangre y fuego su propiedad, ¿verdad? Claro. Sí, no, y la cuestión es que también, como siempre lo charlamos, estas cosas sientan precedentes, ¿no? Cuando empieza uno, esta gente empieza
a tomarse derechos que no le corresponden, que son, como ya lo dijimos, anticonstitucionales, y sienta precedente y genera que quieran hacerlo otros más. Y aparte, bueno, es un derecho que si no lo cuidamos nosotros mismos, no lo planteamos nosotros mismos, muy difícil con el poder económico que tiene, que no se pueda plantear en otros lugares, como que la justicia está totalmente colonizada, o sea, esto está judicializado, pero siempre los juicios los termina ganando él en distintas instancias. Hace un par de años hubo una instancia favorable a la gente, a la población, pero después apeló y ganó la segunda instancia, sí. Eso te iba a preguntar justamente en el tema de las denuncias a nivel de la justicia, cómo estaba actualmente alguna de esas causas, digamos, cómo si sigue siendo, efectivamente coincidimos, ¿no? El papel de la justicia, y cuando hay un acto de justicia, paradójicamente, se desanda. ¿Cómo está actualmente? La última resolución fue a favor de él. Sí se está hablando de la apertura de otros lugares, que no serían el Camino a Montaña, como bien dijo el compañero Duradilla, pero tampoco es el que tendría que ser que es el más cercano, que también por ley el acceso a las aguas tiene que ser por los caminos más cercanos y accesibles. Se está buscando alternativas. Eso podría haber sido, si se quiere, un pequeño avance, que se buscan alternativas, pero sigue estando, la última instancia la ganó Lewis. Bueno, se puede seguir haciendo otro tipo de apelaciones, pero por ahora la justicia está mal. La última resolución fue favorable a él. Por eso cobra tanto valor estas actividades que se siguen haciendo sostenidamente, además con muchísimas organizaciones que apoyan y que convocan para este domingo 5 de noviembre de 12 a 18 en este cuarto encuentro intercultural por la soberanía, Camino al Lago Escondido. Tano, ya que te tenemos acá hablando de este tema transversal que revela también un poco cómo la preocupación del sindicato por otras cuestiones, no solamente atinente a la lucha gremial, pero como ya estuviste charlando con nosotros varias veces respecto de temas Vesto, el pago de los días caídos, cómo la pintanos reducción de la reducción de la jornada, es decir, pintanos un panorama rapidito de cómo está el tema. Ahora estamos en una etapa de negociación después de la lucha de 4 meses. En algunos puntos se ha avanzado, han pagado casi todos los días caídos, quedan algunos pocos por resolver. Hay distintos planes se está discutiendo distintos planes para ver si se puede reducir la jornada. Estamos en una etapa de negociación donde nosotros estamos haciendo medidas y la empresa está tomando tampoco medidas contra los trabajadores y se pudo avanzar en ciertos puntos. Pero bueno, estamos negociando. Tenemos el problema que prácticamente el gobierno de la ciudad está céfalo, entonces no está tomando muchas decisiones. Pero bueno, hay un cambio de gobierno, incluso la reta perdió las elecciones nacionales, eso también lo golpeó mucho a ellos. Pero bueno, hay una mesa de negociación que se está intentando avanzar sobre distintos puntos. Esperemos no volver a las jornadas conflictivas, como sabemos. Las trabajadoras vamos a trabajar, queremos llevar una vida tranquila. Y la expectativa de el primo inteligente no es demasiado halagüeña, digamos, para seguir negociando. No es que los quiera desmoralizar, pero siendo un poco realista. No, pero nosotros tenemos mucha confianza en nuestra fuerza. Así es. Eso sin duda, porque se revela con todo lo que han conseguido, realmente. Claro. Hemos tenido muchas conquistas y, bueno, también con el apoyo de la sociedad, en la campaña por erradicar el asbesto, han participado muchísimas compañeras dándonos una mano. Eso también a ellos les pega, aunque pareciera que no, pero les pega. Lo que no fue negativo, la gente los días de los paros no trataba mal, realmente. Algo algunos hechos perdidos, no era una situación de que parábamos y los pasajeros nos venían a insultar y todo. Hemos logrado que la gente comprenda la problemática. Y se tome conciencia de la problemática, efectivamente. Claro, sí, no puede venir Macri, ya sabemos que va a venir y bueno, tenemos expectativas de que sepan que hay soluciones, que tampoco nosotros estamos plantando cosas irrisorias o locas.
No, de hecho han llevado adelante una campaña muy importante de concientización, como recién decía Oscar y bien explicabas vos, al conjunto de la sociedad, y también, ¿no?, en ese ida y vuelta se ha ido ensanchando las expresiones de solidaridad del campo de la cultura, de mucha gente que se sumó a apoyar la lucha de los trabajadores. Y bueno, Tano, te agradecemos muchísimo y toda nuestra solidaridad también, tanto en esta tarea, en esta lucha, en esta manifestación en relación al conflicto del Lago Escondido, como al conflicto que ustedes vienen llevando como trabajadores y trabajadoras desde hace mucho tiempo. Bueno, gracias Oscar y Ana, como siempre, cuando necesiten hablar con nosotros, estamos para lo que necesiten. Lo mismo, los micrófonos siempre abiertos para ustedes y las luchas solidarias que encaren. Un abrazo. Abrazo. Chao. Muchas gracias. Chao. Hablamos con Jorge El Tano Pisani, el secretario de Cultura de Metro Delegados, sobre dos temas importantísimos, cómo sigue el conflicto que ha entrado en un impasse, el conflicto del subte, y la causa del camino al Lago Escondido. Vamos a algunas noticias. Una, es la censura a la retaguardia. Realmente eso, la retaguardia, vamos a explicarle a nuestras y nuestros oyentes, viene cubriendo desde hace mucho tiempo los distintos procesos judiciales que investigan y sancionan los delitos de lesa humanidad y genocidio a lo largo y a lo ancho del país, junto a otros medios alternativos, locales, de cada lugar, etcétera, que se suman para esta cobertura, que realmente es muy importante porque los juicios continúan en esto que decíamos, que en esta tríada memoria, verdad y justicia, la justicia tiene el estatuto de lo no negociable, por lo tanto, y por cómo están organizados los juicios, se van haciendo por tramos. Cuando hay nuevos represores y son juzgados por nuevas víctimas y por víctimas de delitos que han sido incorporadas con anterioridad, se vuelven a llevar adelante estas audiencias. Y estas audiencias son en juicios orales y públicos, por lo tanto, el conjunto de la sociedad tiene derecho a acceder a estas audiencias, y acá hubo un problema puntual con un juicio específicamente. Ese juicio es ESMA 8, que está sustanciándose por el represor Ferrari, que había quedado excluido del juicio anterior y ahora está tramitándose por su proceso específicamente. El tribunal no tiene la constitución original porque hay algunos jueces que fueron recusados, pero lo extraordinario, en el sentido de lo anómalo, no de bueno, es que uno de los abogados de este represor, que viene representando a varios represores a lo largo de varios juicios, básicamente en el circuito de la ESMA, que es el doctor Fanego, viene insistiendo con que se le debe revocar el permiso a la retaguardia. Fernando Tevele, el director de la radio, colega, nos informó que el tribunal hizo lugar a la revocatoria del permiso para poder filmar y transmitir y generar imágenes con el juicio, y lo hicieron bajo una figura muy tramposa, que es no se puede invocar cercenar la libertad de expresión, porque les permiten tomar la imagen que transmite el SIJ, o sea, el Centro de Información Judicial, que depende de la Corte Suprema, nada menos. Pero bueno, impide que la retaguardia siga, que ha transmitido y sigue transmitiendo otros procesos, otras instancias, tenga participación en este juicio, y se debe limitar a seguir la cadena que hace el SIJ, que ni de lejos son los contenidos que habitualmente genera y transmite esta emisora colega. Así que bueno, esperemos que esto pueda revertirse y que pueda volver a el estatus inicial, porque esto es algo que sienta un precedente muy negativo y debiera ser urgentemente revisado. Así es. Bueno, de eso también hablamos. Hubo una audiencia muy importante que fue en función de la ley de víctimas, para que se opinara sobre el pedido de excarcelación del represor de la ESMA, Ernesto Weber,
que es un represor que fue condenado, juzgado y condenado a cadena perpetua por cientos de casos, entre ellos el caso del asesinato de Rodolfo Walsh. Él se jactaba de haber sido quien... El autor del disparo. Exactamente, del disparo que acabó con la vida del escritor. Era conocido, su alias era conocido como 220, ¿no? El alias que había elegido tener o que le habían puesto sus pares, justamente porque enseñaba, viniendo de la policía, a los marinos cómo aplicar la corriente eléctrica con la picana para ser más eficaces en la tortura a sus víctimas. Weber, hay que decirlo también, ya ha tenido el beneficio de prisión domiciliaria, es decir, que está en su casa. Está en su casa. Y ahora está pidiendo la excarcelación, tiene desde el arresto de domiciliario, ahora pide la excarcelación. Vos estuviste en esa audiencia, Ana, ¿no? Estuve en esa audiencia justamente en virtud del derecho de la llamada Ley de Víctimas para opinar acerca de esto. Esto se viene haciendo en el juicio conocido como Atlético Banco Olimpo y a partir de las distintas instancias, tanto los tribunales como la Cámara de Casación, justamente como en las distintas apelaciones, se ha convocado a quienes somos querellantes o testigos en estos juicios y justamente para dar la opinión. Y a partir de estas opiniones y de otras consideraciones de los jueces se viene modificando esta tendencia a lo que se ha dado en llamar el 2x1 por goteo, que si bien la sociedad salió a decir no queremos que queden libres, están quedando libres mediante estas maniobras judiciales que ahora están empezando a revertirse. En el juicio de la ESMA no había sucedido todavía porque las opiniones se daban por escrito, pero ahora hubo una audiencia oral y pública y en esa audiencia precisamente también me referí a el derecho que también hace a la justicia que tiene la sociedad de poder asistir a los juicios y los medios cubrirlos. Así que por eso pedimos que se revea esa decisión del tribunal de no permitir a la retaguardia continuar cubriendo las audiencias como venía en las condiciones y términos que venía haciéndolo hasta ahora. Pero bueno, tenemos para compartir algo muy lindo que hemos vivido. Una hermosa noticia. Que hemos vivido en estos días. Sí, hubo un premio a Norita. La Federación de Mujeres Cubanas le otorgó a la señora Nora Irma Morales de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, la distinción 23 de agosto por su inclaudicable lucha por los derechos humanos en todo el mundo. La misma le fue impuesta por el embajador de Cuba en la Argentina, Pedro Pablo Prada, en un emotivo acto celebrado el pasado viernes 27 de octubre en la embajada. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Esta medalla celebra el aniversario de la fundación de la Federación de Mujeres en 1960, que tiene como objetivo la igualdad y la emancipación de la mujer y que cuenta con más de 4 millones de afiliadas. La organización fue creada por Vilma Espín, quien presidió la federación hasta su muerte en junio de 2007. Dicha consideración es otorgada a integrantes de esa organización con una trayectoria destacada y a extranjeras, como es el caso de Norita, que enaltecen y son ejemplo del accionar revolucionario en otros frentes. Estuvieron el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo, Elia Espen, el intendente de Morón, Lucas Gui, y otras personalidades, familiares y amigos de Noritas que se juntaron para festejar este merecido premio a la madre de todas las batallas. Por supuesto, la plana mayor de Ahora y Siempre, dijimos presentes. Ahora y siempre. Y bueno, nos estamos quedando cortos. Sí, ya nos tenemos que ir, entonces vamos rápido a los parroquiales. Dale. Sigue Errante, La Conquista del Hogar, el documental de Adriana Lestido en el Malva. Quedan las funciones de noviembre 4, 11, 18, 25 y diciembre 2 a las 18 todos los sábados, entradas por la web o directo en la boletería de El Malva.
Volvemos a recomendarla porque realmente es entrar a paisajes maravillosos en donde uno puede irse un ratito de este mundo. La película fue producida por Lita Stantic. También queremos invitar a la exposición de Estela de Marchi, Pinturas 2013-2023, del 28 de octubre al 17 de noviembre de 2023, en Billinghurst 750 de la ciudad de Buenos Aires, miércoles a sábado de 16 a 19 en la Galería Liliana Rodríguez. Y se presenta el 24 de noviembre nuevamente el libro Dictadura y Antisemitismo de Lautaro Brodsky a las 18:30 en la cooperativa Las Cacerolas de Franklin 26 de la ciudad de Buenos Aires, con la presencia del autor y el periodista Germán Schiller. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a Alicia Cosaca, secuestrada en su domicilio de Virrey Liniers 548 en Capital Federal, un 29 de octubre de 1976. Había nacido el 23 de abril del 57. Cursó estudios secundarios en el Normal 8 del barrio de San Cristóbal, donde actualmente hay una baldosa instalada en su memoria. Amante de las artes, tocaba la guitarra y pintaba. Era estudiante de arquitectura en la UBA. Fue vista en la Escuela de Mecánica de la Armada antes de su asesinato. La recordada Mónica Berán, amiga suya y nuestra, decía que Alicia era una tromba por donde pasaba, de una vitalidad impresionante y con un carácter sumamente divertido. Permanece desaparecida. Presente. Y nos vamos con un poema de Miguel Hernández, nacido el 30 de octubre de 1910, Miguel Hernández, no el poema, y muerto en la prisión franquista el 28 de marzo de 1942. El poema, ¿por qué lo elegimos esta canción? Porque es para la libertad, justamente recuperando un significante caro a las argentinas y a los argentinos, que nos representa, musicalizado y cantado por Juan Manuel Serrat. Los dejamos con Ernesto Giacomini y Matafuego y será hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Y ahora, para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne calada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que el retoño aún tengo la vida. Y
para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Noticias. Política. Massa salió al cruce de Diana Mondino, quien calificó de fantástico el mercado de órganos. El candidato de Unión por la Patria sostuvo que la vida no tiene precio. Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más, expresó